No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus caminos propios, no han causado mucho daño hasta ahora. Pero algún día, la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos. Perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación, o huiremos de esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus caminos propios, no han causado mucho daño hasta ahora. Pero algún día, la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que en ella ocupamos. Perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación, o huiremos de esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por compartir con nosotros la segunda entrega de Páginas en Voz Alta, este espacio dedicado a la promoción de la lectura que estamos llevando a cabo en conjunto con la editorial Costa Rica. Hoy vamos a hablar acerca de un clásico de la literatura del terror, se llama La Llamada, y no sabemos si es de Chuclu, de Tulu, es la Llamada, vamos a decir de Tulu, que es una obra de H.P. Lovecraft, más o menos ahí por 1928, y nos acompaña Roberto Herrera Zúñiga, profesor de filosofía de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, para hablar acerca de esta obra. Bienvenido, ¿cómo le va, don Roberto? Buenos días, muchas gracias a Canara y a la editorial Costa Rica por esta iniciativa, por invitarme a hablar del tema. Maravilloso. Empecemos por ahí. Nadie tiene claro cuál es cómo pronunciar el título de la obra, y es a propósito, ¿verdad? Lovecraft, entre muchas de sus características, nos dejó una incógnita para todos los lectores. Sí, entre los Lovecraftianos siempre hay un debate de cómo se pronuncia, ¿verdad? Yo pronuncio Cthulhu, pero parte de la gracia, y eso está escrito en las cartas entre él y su círculo, ¿verdad? Y sus amigos, sí. Y sus amigos, el círculo Lovecraft, es que muchas de las frases que dicen los dioses ocultos y esto son frases que no podría pronunciar una garganta humana. Entonces solo hay una transcripción de lo que parece que suena. Uh-huh. Y él a propósito tiene una grafía donde los sonidos son casi imposibles de pronunciar. Entonces nadie sabe muy bien cómo es que se pronuncia el nombre del monstruo. Dios, del monstruo. Sí, básicamente La Llamada, como indicábamos, es un libro de terror, ¿verdad? Y que nos invita a reflexionar entre la diferencia que existe entre, no sé, lo humano y lo que conocemos, con algo que trasciende, y que en este caso son casi monstruos mitológicos, ¿verdad? Bueno, Lovecraft creó su propia mitología. Es un universo, ¿verdad? Es un universo creado por él mismo y por su círculo. Él es el principal motor, pero hay otros autores que son parte de este ciclo. Derleth, por ejemplo, uno. Como se transforma en textos de culto, ese ciclo se extiende hasta nuestros días, ¿verdad? Por ejemplo, un autor como Stephen King, ¿verdad? Que es uno también de los grandes de la literatura de terror. Tiene varios cuentos. Como relaciones con... Hay un cuento de Stephen King que se llama Ending Crush, El Camino de Ending, que hay una versión en película y una versión en texto, que es un homenaje a Lovecraft y es una continuación del ciclo. Es decir, el ciclo ha continuado hasta nuestros días. ¿Por qué Lovecraft es un
escritor de culto? ¿Dónde está realmente lo fascinante de la lectura de las obras de él? Yo creo que hay dos cosas. Hay una historia interior y una historia exterior. Como esto es una promoción de la lectura, espero que mucha gente joven lea por primera vez el libro. Y cuando uno lo lee, hay una sospecha, una familiaridad muy grande cuando uno lo lee de entrada, ¿verdad? Que tiene que ver con la idea de que el universo es demasiado grande y nosotros somos demasiado pequeños, ¿verdad? Somos una partícula dentro de todo ese universo. Claro, y es un autor de ciencia ficción, Arthur C. Clarke, decía que existen solo dos posibilidades en el mundo. Que estemos solos en el mundo, que seamos la única forma de vida inteligente en el mundo, o que no estemos solos en el universo, que haya formas inteligentes en el universo, y las dos posibilidades son aterrorizantes, dice él. Entonces tiene este sentido. Hay muchas razones por las que uno podría tener miedo, por el que podría tener terror. De hecho, si usted lo piensa, se supone es una de las experiencias más familiares, pero también, según las Sagradas Escrituras, por ejemplo, es la primera experiencia humana, de hecho. Lo primero que sienten Adán y Eva es miedo. Es lo primero que sienten cuando se dan cuenta que están desnudos. Es una experiencia muy familiar, muy primigenia. Bueno, yo lo traslado, obviamente no lo recordaré, pero cuando un bebé nace y debe haber mucho asombro y miedo, ¿verdad? De estar en un montón de manos, un montón de luces. Claro, es un universo que no importa qué pase, no conocemos, pero además hay un momento que creo que esta es una de las fuerzas que explota Lovecraft en la escritura. Parte de las características que tiene la modernidad es que, y el descubrimiento de la ciencia, aunque este es un libro de fantasía, hay una interrelación muy importante con la ciencia y con el materialismo, con las explicaciones científicas, porque el miedo tiene que ser creíble. ¿verdad? Tiene que ser como racionado, tiene que haber tiene una que ser creíble, racionalidad. tiene que haber una explicación que uno diga puede ser que sea cierto, ¿verdad? Entonces, sí, esa verisimilitud. Tiene que ser verosímil, claro. Verosímil. Y porque si no da risa, ¿verdad? Se parece más a la comedia. Entonces, por ejemplo, en el texto uno encuentra referencias eruditas de textos que existen en la vida real, ¿verdad? Por ejemplo, La rama mágica de Walter Fraser. Entonces, Lovecraft tenía esta facilidad para hacer referencias a libros que son libros eruditos de estudios reales sobre la vida humana, sobre el universo, y libros que se inventó él y que las mezclaba toda la explicación. Le va buscando una base científica creíble para asentar su historia. Claro, es eso. Y de hecho hay una interrelación permanente con la historia de la ciencia. Por ejemplo, uno de los personajes más importantes, no de la llamada de Cthulhu, de parte de su obra, de otra obra, es un personaje que se llama Nyarlathotep, es otro dios, y que todos los estudiosos del tema consideran que es no un homenaje, hay una relación, es como una elaboración estética de Tesla, del científico, ¿verdad? Porque es esta cosa de los rayos y la energía y el descubrimiento de energía no materiales, ¿verdad? Entonces es una estetización de la fascinación que producen los descubrimientos científicos, ¿verdad? Bueno, para esa época nosotros estuvimos aquí analizando el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, del señor Hyde, que también tiene cierta relación con los avances de la ciencia, y eventualmente vamos a hablar acerca de Frankenstein, que también es denominada la primera obra literaria del género de la ciencia ficción. Ahí se muestra que por aquella época había una tendencia a buscar cómo relacionar o buscar explicaciones y respuestas a lo que estaba sucediendo con el ser humano y su entorno. Sí, yo creo que Lovecraft en específico, pero Shelley también parte de la misma idea, que es una idea que también está en filosofía, es una idea que está en Marx, que está en Nietzsche, que está en Freud. Es la idea de que, nuestra civilización tecnocientífica ha logrado un cierto nivel de vida y una cierta pacificación, pero que en realidad esa civilización es apenas una capa muy delgada detrás de la cual se esconden fuerzas que no podemos controlar, ¿verdad? Es del cascarón. Ni siquiera, es un cascarón muy fino que con cualquier cosa se rompe, ¿verdad?
Entonces, esa idea es una idea que ha fascinado mucho en la historia de la literatura y en la historia de la cultura, porque también yo digo, bueno, nosotros hace solo 3 años tuvimos una experiencia similar a eso, ¿verdad? Es decir, si uno piensa lo que significó la pandemia desde el punto de vista político y cultural, era la sensación de que muchas de nuestras seguridades civilizatorias se estaban rompiendo enfrente de nuestra vista, ¿verdad? Es una sensación de una inseguridad muy grande, pero eso asociado a un virus, ¿verdad? Claro. ¿Dónde encuentra usted esa capacidad de Lovecraft de mantenerse vigente hasta ahora? Yo creo que es por eso, sobre todo. Es decir, él fue un autor extraordinariamente marginado en su época. Digamos, él murió solo, empobrecido, solo con su círculo de amigos alrededor. El círculo de amigos es el que busca resaltar la figura de él Sí, una y vez. es posterior que la humanidad se da Correcto. cuenta de su obra, ¿verdad? Es decir, él escribe en un momento donde más bien es visto de manera un poco ridícula, ¿verdad? Porque él escribe en una serie de revistas que se llama Weird Tales, y es parte de lo que hoy llamamos la cultura pop, ¿verdad? Entonces se veía como literatura menor, Sí, ¿verdad? sí, Era sí, como como algo, liviano, como... como algo que alguien serio no debería leer, ¿verdad? O sea, como alguien serio y respetable no debería leer esas cosas. Bueno, Y vea hasta dónde llegó. claro, pero justamente esta literatura, y eso es una enseñanza también, digamos, de la importancia de romper las barreras de esta idea que la cultura, los libros, el cine, es solo como para gente muy educada y muy estudiada y que hay otras cosas para la gente de los sectores populares y no es así. Es decir, mucha de la literatura pop de esa época hoy la consideramos parte del canon. Claro. Las referencias de Lovecraft, por ejemplo, usted las puede encontrar en Metallica, en Mountain Goats, en los videojuegos, en esta serie que es una serie que le ha pegado mucho, Stranger Things, digamos, los dos autores, los dos directores de la serie son Lovecraftianos confesos Wow. y todas las monstruos, digamos, de esta serie son todos monstruos Lovecraftianos, son estos monstruos inmateriales que viven en el exterior del mundo, que irrumpen en medio de la vida de un pueblo que es un pueblo tranquilo, donde no pasa nada, Sí, sí. ¿verdad? Llegaron a perturbar esa paz. Claramente es esta imagen, ¿verdad? Y esa forma de terror, creo que esto también es importante, es una forma muy específica de terror que es por lo que se le reconoce a Lovecraft, que es el concepto de terror cósmico. Es decir, existen otros géneros. Él es parte de una cosa que se llama la tradición anglosajona del cuento de terror, pero él es el que inaugura un terror que no tiene que ver con los muertos vivientes, por ejemplo, como los vampiros, o el fantasma, que es otro clásico de la literatura de terror, sino que es un miedo al cosmos, digamos, a la existencia Sí, lo que misma. está fuera de este planeta. A la existencia misma de que exista un universo, porque hay un momento, digamos, que tiene que ver con la ciencia también, en el que uno se da cuenta que el universo le es indiferente al género humano, lo cual es aterrador de pensar, ¿verdad? Pues, don Roberto, con permiso, aquí tenemos el libro La llamada de Tulu, escrito por H.P. Lovecraft. Es un libro que, como podemos apreciar, es delgadito, son 50 páginas, un poquito más, poquito menos, de una obra muy interesante. Si a usted le gusta el género del terror, como lo hemos venido conversando acá, un terror cósmico, un terror de monstruos, ¿qué podemos decir? Que no nos imaginamos que puedan existir en en este mundo, ¿verdad? Pues la editorial Costa Rica ha sacado una edición especial de La llamada de Tulu. Nosotros vamos a rifar 2 ejemplares para quienes nos están siguiendo en redes sociales. Ahí pueden seguir las instrucciones. Le agradezco mucho, don Roberto. Muchas gracias por el espacio, un gusto. Próximamente más entregas de Páginas en Voz Alta, donde seguimos promocionando, que usted lea, promocionando obras de todo tipo. En esta oportunidad nos ha correspondido hablar acerca de un escritor de culto como Lovecraft. En otro momento vamos a hablar hasta también de grandes autores costarricenses. Que esté muy bien. Chao.